¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar hoy aquí con ustedes, en el cual, bueno, vamos a tratar un tema hoy sumamente interesante, un tema que puede causar conflictos inclusive en nuestro interior porque vamos a hablar acerca de el perdón, pero el perdón hacia los demás. ¿Y por qué puede causarnos conflicto? Porque a todos nosotros nos han hecho daño, nos han lastimado, nos han ofendido, nos han traicionado, nos han hecho muchas cosas malas. Y siempre nos queda esa incertidumbre de, bueno, ¿cómo debería yo de reaccionar? Y eso es lo que vamos a resolver en este día a través de la escritura. La sesión pasada hablamos con relación al perdón desde la perspectiva de Dios. Y lo que dijimos es que Dios ciertamente nos va a perdonar por amor. Él, si nosotros nos acercamos, nos va a perdonar, pero algo que debemos tener siempre presente es que no vamos a estar en una situación de peco y me perdona, peco, me perdona, peco, me perdona, o sea, hacer el pecado un estilo de vida. No, nosotros lo que debemos de hacer es estar por completo arrepentidos. Pero bueno, vamos a abordar ahora el tema con relación al perdón hacia los demás. Y tenemos siempre esa pregunta, ¿cómo yo debo de responder? Y lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 32, es lo siguiente. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. De entrada, lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros debemos de perdonar. ¿Hay algún otro versículo que diga algo al respecto? Claro que sí. Colosenses capítulo número 3, versículo número 13. Y dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que cuando nosotros tenemos una queja contra alguien, cuando alguien nos ha ofendido, debemos nosotros de ser misericordiosos y perdonar a aquel que nos ha ofendido, porque nosotros asimismo hemos sido perdonados. La clave en ambos pasajes es que debemos siempre estar perdonando porque hemos sido perdonados. Y eso es algo que lo recalco y porque la misma Biblia lo dice, porque se nos olvida en muchas ocasiones que nosotros hemos sido perdonados. Ahora bien, para perdonar a los que pecan contra nosotros, primero debemos de entender el perdón de Dios. Y eso ya lo tratamos, pero vale la pena retomar algunos puntos específicos. Dios no va a perdonar a todos de manera automática y sin condiciones, porque si así fuera, si así fuera, entonces no habría el lago de fuego que describe el libro del Apocalipsis, no habría un castigo. Esto es importante el mencionarlo y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero vale la pena hacerlo de nuevo. Dios es justo, Dios es amor y Él nos va a perdonar, pero hay una condición. No es que al final a todos va a decir, bueno, está bien, a todos los perdono y ya cerramos el lago de fuego, siempre no lo vamos a aplicar. No, no, no. Dios ya ha dicho que aquellos que no reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador van a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre que fue preparado para el diablo y sus demonios. No fue preparado para los seres humanos, fue para el diablo y sus demonios, pero ese va a ser el castigo para todos aquellos que rechacen ese perdón maravilloso. Entonces, Dios nos va a perdonar por amor. Y entonces el perdón correctamente entendido va a implicar un arrepentimiento por parte de aquella persona que ha sido pecador y el amor y gracia por parte de Dios. Ahora, es cierto, el amor y la gracia ahí están,
pero muchas ocasiones lo que hace falta es ese arrepentimiento, esas ganas de decir, de verdad me voy a esforzar porque ya no lo quiero hacer. No decir, bueno, pues, lo hice una vez más. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es estar con un dolor interno por lo malo que se hizo, por el pecado que se hizo y buscar no volver a hacerlo. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque no, si lo hiciéramos de alguna otra manera, pues entonces no hay un arrepentimiento y Dios conoce nuestros corazones. Ahora bien, nosotros retomando todo esto del perdón hacia Dios, debemos de ver que el perdón hacia las personas que nos ofenden, hacia las personas que nos hace daño, debe de ser siempre, en todo momento. Claro, vamos a hablar ahorita un poco más a detalle de qué debe de haber para ese perdón, pero de antemano nosotros debemos de estar en la disposición de perdonar a esa persona. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Bueno, esta es una pregunta que muchas personas la podrían considerar clásica, porque es una pregunta que le hace Pedro al Señor Jesucristo y está registrada en el libro de Mateo en su capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí podríamos entrar en una conversación muy interesante porque ¿qué habrá querido decir el Señor Jesucristo con 70 veces 7? Si 70 multiplicado por 7 o 70 veces el número 7. Creo que al final de cuentas el número final no va a importar. Lo que importa es que nosotros estemos dispuestos a perdonar. Y negarse a perdonar a una persona que le pide esto y demuestra, va a demostrar pues un resentimiento, una amargura, un enojo. Y eso no debe de ser en el corazón de alguien que está buscando agradar a Dios. Si tú, querido amigo, que estás apenas conociendo de Dios y dices, bueno, pero es que yo todavía tengo dolor, tengo mucha amargura por lo que me ha pasado, no puedo simplemente perdonarlo. Aquí la clave es que tú permitas que Dios comience a trabajar en tu corazón. Perdonar a aquellos que pecan contra nosotros requiere, como decíamos, de ese poder transformador de Dios. Por nosotros mismos no lo vamos a hacer porque hemos dicho anteriormente, nosotros somos una naturaleza humana caída, no somos esa creación original de Adán y Eva que estaban en el huerto de Edén, ya somos producto de la consecuencia del pecado. Y debido a esto, en nuestro corazón humano hay, lejos de perdonar, una sed de venganza. Esa es la realidad. Podemos verlo con Caín y Abel. No le agradó lo que hizo su hermano. ¡Pum! Lo mató. Quiso acabar, quiso que él recibiera su merecido a sus propios ojos. Y eso es el primer asesinato. Y nosotros caemos en una situación muy similar, porque cuando alguien nos hace algo, queremos que le vaya mal. Algunas personas lo dicen, ojalá te mueras por lo que hiciste. Algunas personas inclusive, dentro de ese enojo y no poder perdonar, deciden tomar acción por sí mismas y matan a la persona. Y uno podrá decir, oh, pero es que eso es algo grotesco. Pero, ¿qué pasa con aquel pensamiento que no le expresas a nadie y que simplemente se queda ahí en tu corazón? Y salió precisamente de tu corazón para decirle, ojalá te mueras. A nadie se lo vas a decir, pero ¿sabes una cosa? Ahí está esa sed de venganza en tu corazón. Y es por eso clase de pensamientos que nosotros guardamos y nuestros sentimientos en el corazón, que
solamente el poder transformador de Dios va a poder ayudarnos. Eh, y esto es algo que nosotros vamos a poder lograr cuando le permitimos, como he mencionado antes, que Jesucristo entre a nuestro corazón y trabaje en él, porque Él nos va a dar esa capacidad de amar a nuestros enemigos, de hacer ese bien a los que nos odian, de decirle que Dios te bendiga a aquellos que nos están diciendo algo, una maldición, que nos están deseando nuestro mal, e inclusive doblar nuestras rodillas y orar. Y esto podrán decir, no, Gonzalo, es que ahora sí creo que ya te perdimos, ya te volviste loco, porque ¿cómo me estás pidiendo que yo ame al que me está haciendo daño? Pero fíjense una cosa, dice Lucas en su capítulo número 6, versículo 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjense nada más, qué hermosas palabras de parte del Señor Jesucristo. No son palabras de cualquier persona, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y podrán decir, bueno, pero es que nada más lo dijo. Pero cuando vamos a los hechos, los últimos horas de vida que él estuvo aquí en la tierra, fue escupido, golpeado, maltratado, insultado. Y lo que expresó es perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó. Así que con hechos, él en su humanidad nos demuestra que sí es posible. Así que cuando vemos la enorme misericordia de Dios al perdonarnos todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, nos damos cuenta de que nosotros no tenemos ningún derecho a retener ese perdón para los demás. Hemos pecado a lo largo de nuestra vida, bueno, infinitamente. Infinitamente hemos pecado contra Dios y aún así que nosotros hemos sido malos, el Señor Jesucristo nos ha perdonado. Y algunas personas dentro de todo este perdón pueden hacerse la siguiente pregunta. ¿Perdonar y olvidar? ¿Debo yo perdonar y olvidar aquella falta que me hicieron, aquella situación tan espantosa que me hicieron? Y si bien es cierto que esa frase perdonar y olvidar no está en la Biblia, cuando nosotros juntamos y vemos muchos versículos con relación al perdón, nos vamos a dar cuenta de que algo maravilloso hace Dios en nuestra vida. Por principio de cuentas, para que nosotros seamos perdonados, nosotros debemos de perdonar. Y dice Mateo en su capítulo número 14 y 15, versículo 6, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, una disculpa por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que esto es algo que nosotros, por principio de cuentas, para que seamos perdonados, debemos de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Y si tú estás buscando el recibir ese perdón de Dios, si te estás negando a perdonar a alguien, lo único que tú estás haciendo, y esto con base a la misma escritura, como lo estamos viendo, es que tú estás poniendo un obstáculo entre la bendición que puedes recibir de Dios y tú, porque estás poniendo esa barrera en el medio. No lo perdono. Y es triste cuando uno escucha a mucha gente que ha conocido a Dios por muchos años y que se expresa de otras personas con un odio
Y la verdad me duele el corazón de ver esta clase de expresiones, porque entonces las bendiciones que Dios pudiera darles, ellos las están limitando, precisamente porque no son capaces de perdonar a aquella persona que los ha ofendido. Y fíjense una cosa, esto es algo tan grave, que inclusive pudiera ser un obstáculo para que no se pasara la eternidad con el Señor. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo número 12, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense qué texto tan profundo, porque habla de dejar de alcanzar la gracia de Dios, alcanzar esa misericordia, esas bendiciones de parte de Dios y la eternidad por sobre todas las cosas, brotando alguna raíz de amargura. Nosotros cuando bueno, alguien nos ofende, nos enojamos, pero nosotros seguimos alimentando tanto esa situación. Hacemos lo mismo que con el pecado. Traemos a memoria el pecado y aunque no lo estamos cometiendo, buscamos esa satisfacción con esa sensación que recibimos al momento de recordar el pecado. Recuerdan que hablamos de que cuando un hombre mira a una mujer y tiene algún pensamiento impuro, ahí está pecando, está adulterando en su corazón. Lo mismo sucede con el pecado y lo mismo sucede con los sentimientos negativos, porque nosotros estamos recordando, pero es que me hizo, ¿no? Es que algún día me la va a pagar, y es que eso a nadie se le hace, inclusive una frase famosa, eso ni Dios lo perdona, ¿no? No, 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 no. Eso lo único que está provocando es que se esté alimentando nuestro rencor, nuestro dolor, se cree una raíz de amargura y además dice el mismo versículo, con esa situación muchas personas van a ser contaminadas, porque cuando nos hablan, por ejemplo, de esa persona, y nosotros, oh, ese que me hizo, me la va a pagar algún día, y la otra persona dice, bueno, pues sí, está enojado, pero ya esa persona ya se contaminó por el rencor que está guardándose en el corazón. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de que nuestro corazón no esté guardando esa clase de rencores, para que no perdamos la bendición de Dios. Y fíjense una cosa, nadie, absolutamente nadie, nos va a obligar a perdonar. El perdón siempre va a ser algo voluntario. Dios ciertamente nos dice que debemos de perdonar y por esto debemos de hacer una elección consciente entre si obedecer a Dios y perdonar, o guardar nuestro enojo, nuestro rencor y al mismo tiempo desobedecer a Dios. Es cierto, en algunas ocasiones muchas personas pueden decir, pero ¿cómo lo voy a perdonar si ni siquiera está arrepentido? ¿Cómo quieres que yo lo perdone si mira, todavía sigue burlándose de lo que hizo? Y eso es cierto, y quizá esa persona nunca vaya a cambiar, quizá vaya a la misma tumba con esa misma actitud, pero eso no es excusa para que nosotros no tengamos ese deseo de perdonar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:44, de la siguiente manera, vamos a leerlo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, debemos de amar a aquellos que nos han hecho daño. Es cierto, lo ideal sería que aquella persona que nos ofendió buscara una reconciliación, viniera con arrepentimiento genuino. Eso sería lo ideal.
Pero si no sucediera eso, nosotros tenemos la decisión de perdonarlo o seguir como estamos. Ahora, eh, es imposible olvidar lo que nos han hecho contra nosotros. No podemos de nuestra mente decir, oh, voy a eliminar este evento y voy a mantener esto. No. Al final de cuentas, todo lo que nos han hecho se va quedando en nuestro corazón y no podemos eliminarlo. La Biblia es clara al decir que Dios se acuerda, ¿sí? Bueno, que más bien que no se acuerda de nuestras maldades. Vamos a verlo donde lo dice, en Hebreos capítulo número 8. Y ahorita vamos a explicar esto. Y bueno, de hecho ya lo hemos dicho, pero vale la pena retomarlo. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y hablábamos de esto, de cómo un Dios omnisciente de pronto se va a olvidar, ¿no? No, simplemente lo único que va a ocurrir es que no lo va a tener en cuenta, ¿ok? No lo va a traer a memoria, no lo va a contar, porque si no, entonces ahí habría un conflicto grande, porque entonces no seremos perdonados. Entonces, el hecho del perdón con nosotros es exactamente lo mismo. Nosotros ya no vamos a traer a memoria la cuestión que nos hicieron, esa ofensa tan grande que nos hicieron, para que nosotros podamos hacer lo mismo que Dios hace y el perdonar. Porque como hemos dicho, no podemos borrar, no son pequeños archivitos como en la computadora. E inclusive dentro de las computadoras uno puede sacar el rastro de cierto archivo. Eh, y fíjense una cosa, en esta cuestión de olvidar y perdonar, eh, si tú decides perdonar al ofensor por amor a Cristo y seguir adelante con tu vida, entonces esa es la manera en la cual tú puedes proceder de una manera sabia y mostrando amor. Es posible, y es posible que quizá nunca vayas a recibir de aquella persona una palabra de perdóname por lo que te hice. Pero de nueva cuenta está en ti el perdonar. Nosotros debemos de perdonar porque también recordemos, y lo hemos leído ya atrás en el empezar este tema, nosotros debemos de perdonar porque también hemos sido perdonados y que no brote esa raíz de amargura. Y esto insisto tanto porque podemos ver a nuestro alrededor tantas personas que se han amargado la vida, inclusive su rostro denota una amargura, o sea, en su expresión hay una amargura y esas personas necesitan recibir ese amor de parte de Jesucristo y que Jesucristo trabaje ahí en nuestros corazones. Ahora bien, decíamos que no podemos borrar selectivamente. Y esto de perdonar y olvidar no quiere decir que voy a actuar como si el pecado o la ofensa nunca hubiera ocurrido y vivir como si no lo recordara, ¿no? Como si de pronto nos va a dar amnesia, no, porque eso va a causar problemas. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de violación, y esa situación es algo tremendo porque afecta hasta el alma lo afecta grandemente y eso es algo que requiere mucho trabajo de parte de Dios. Pero esa persona que ha sufrido violación no significa que de pronto va a decir, bueno, pues esto nunca pasó, inclusive va a pasar tiempo a solas con el violador. No, no. Debe de estar consciente de la situación y debe de buscar de manera insistente a Dios para que ese pecado no lo vuelva a traer a memoria. El perdón lo que va a implicar es que ya no va a guardar ese rencor y ese pecado contra esa persona. Pero hay una situación ahí diferente porque la confianza, humanamente nosotros vamos a perder esa confianza en la otra persona y eso es algo
que se tiene que recuperar, se tiene que reconstruir. Vemos este tipo de situaciones, por ejemplo, en las infidelidades dentro del matrimonio. Sí hay ese perdón, sí hay el matrimonio sigue, pero la confianza es algo que se va a tener que recuperar. Ahora bien, respecto al perdón, el perdón no es lo mismo que la tolerancia. Tolerar es soportar pacientemente una provocación, pasar por alto lo que nos hacen y mantener el dominio propio. Entonces, eso, no son exactamente lo mismo. El perdón tampoco, como ya decíamos, no es que de pronto nos dé amnesia. Dios ciertamente, lo hemos dicho, sabe las cosas que hicimos y tan las sabe que en la Biblia, o sea, la Biblia fue escrita después de las cosas que pasaron y sin embargo ahí registra las cosas que ocurrieron con David, ese pecado de David, la mentira de Abraham, en fin, o sea, sabe Dios lo que ocurrió, pero no lo toma en cuenta. El perdón no quiere decir que se van a eliminar todas las consecuencias, porque aun cuando nosotros somos perdonados, inclusive por Dios, inclusive por Dios, nosotros vamos a seguir sufriendo las consecuencias naturales de nuestro pecado. Entonces, no quiere decir que toda nuestra vida se va a rehacer y las consecuencias se van a acabar, no. También vamos a tener que sufrir las consecuencias. El perdón tampoco es un sentimiento, no es el decir, ay, ahora sí ya siento perdón, no, es más allá, porque es un compromiso de perdonar al ofensor. eh, Esos sentimientos, los sentimientos pueden o no acompañar al perdón. Los sentimientos de rencor contra una persona pueden desaparecer con el tiempo si nosotros no seguimos alimentando esa situación por la cual nosotros fuimos ofendidos. Otro punto importante es que el perdón no es un acto que nosotros vamos a hacer solos. El, lo ideal sería que fuera entre dos personas, tanto el ofensor como el ofendido. Pero también hablamos de que si la persona no quiere recibir ese perdón, bueno, nosotros no debemos de detenernos a hacerlo. El perdón tampoco va a ser algo que sea egoísta, no va a estar motivado por un interés propio. No debemos nosotros de buscar perdonar por nuestro propio bien o para quitarnos de ese estrés. No, nosotros vamos a perdonar porque de verdad queremos perdonar a la persona y va a sonar como redundante, pero nosotros vamos a perdonar porque realmente tenemos una motivación de hacerlo y no nada más buscar el que Dios nos perdone. Como anteriormente decíamos, ¿no? Bueno, pues si quiero que Dios me perdone, entonces voy a perdonarlo, entonces sí te perdono. No, porque eso no va a ser un perdón genuino. Y hablábamos de esta cuestión de la confianza. No significa que en automático la confianza se va a restaurar. Esto requiere trabajo, esto requiere una demostración firme de la persona que ofendió, de que realmente se va a buscar esa restauración de esa relación. Sí, y no nada más del matrimonio, sino de esa relación, ya sea padre, hijo, amigos, compañeros de trabajo, debe de demostrar ese deseo de que se restaure la confianza. Volver a construir la confianza solo puede comenzar después de ese proceso de reconciliación que incluye el verdadero perdón, que desde luego tiene que venir, como en todo el perdón, con una confesión. Decir, ¿sabes qué? Yo hice esto, por favor te pido que me perdones. Y que la otra persona diga, está bien, te perdono. Eh, para cerrar, para cerrar este tema que podríamos hablar muchísimo sobre las cuestiones de matrimonio, sobre las cuestiones del trabajo, en fin. Pero cuando nosotros vemos esa enorme misericordia de Dios, cuando nos ha perdonado todas, absolutamente todas nuestras ofensas, nos damos cuenta de que no tenemos ningún derecho a retenerle el perdón a alguien. Lo que nosotros debemos de hacer
es tener ese deseo de perdonar a todas las personas que nos ofenden. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón que este tema del perdón de Dios y el perdón hacia las otras personas sea de bendición para ustedes y que busquen al Señor Jesucristo, que busquen esa restauración para que puedan perdonar a aquellos que les han hecho algún mal. Es cierto, hay cosas, mencionábamos el caso de las violaciones, el caso de las infidelidades, dañan mucho, pero aún así, todas esas cosas con el amor y el poder maravilloso de Dios van a ser posibles que nosotros perdonemos. Deseo de todo corazón que el Señor los siga bendiciendo. Si tienen ustedes alguna necesidad por la cual quisieran que oráramos, por favor mándenos un mensaje por inbox para que nosotros estemos orando por ustedes. Y deseamos de todo corazón que el Señor los bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.